La programación de Radio Capital 105.7 FM. www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. A las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, El Hombre Increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8:30 de la mañana, Los Dueños de la Pelota. A las 9 de la mañana, Radio Noticias. Titulares de la prensa. A las 10 de la mañana, La Red Informativa. Las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Gracias por acompañarnos hoy en el circuito electoral. ¿Qué están haciendo mi amigo Max? Todos los esfuerzos posibles para que pueda hacer funcionar otro equipo más. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, mi querido Jaime? Buenas noches, ¿todo bien? Un gusto, Wilson, y agradezco por la invitación. Mire, Jaime, le dije a usted, hablaremos de la parte legal, y claro, me dirán, es que él tiene una tendencia, ¿cierto? Entonces también he buscado que pueda venir alguien, entre ellos me hubiera gustado que esté don Valerio Llanos, que es el delegado del MAS ante el Tribunal Electoral Departamental, aunque la gobernación me han dicho, ya no toquen temas políticos. Bueno, ese es nuestro rol y si no les conviene, problema de ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? De eso vamos a hablar, Jaime, el tema legal. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo Electoral decir, nosotros nos hacemos cargo de Chuquisaca cuando hay suplentes habilitados? Eso me va a contar usted, por ahí estoy medio loco, yo pienso que es usurpación de funciones, pero bueno, me va a contar. ¿Sabe lo que ha ocurrido en Francia? Sí. ¿Quién estaba ganando? ¿Francia o Alemania? Mire, lo que yo sé es la noticia, que es lo terrible, decir que hay un acto de terrorismo y hay más de centenar de gente que ha muerto y sigue apareciendo 120, es lo último de Twitter que nos llegó, pero esto es de lamentar. Hay una solidaridad en todo el globo terráqueo prácticamente, y esto ojalá que pueda ser investigado, aunque se ha amenazado que otros lugares también van a hacer. Esto está complicando un poco lo que significa y va a tensionar, lógicamente, en estos grandes países donde son vulnerables, incluso en momentos donde la población está bastante conglomerada. A ver, vámonos, podemos tener la señal de nuestro centro de información de Radio Capital, después del partido, porque hay fútbol también, ¿no? Brasil-Argentina. Sí. Después creo que hay otro partido también. Se suspendió por el tema del tiempo, del mal tiempo. La lluvia era terrible y bueno, eso está sucediendo también. Aquí llueve todos los días y ojalá que no tengamos problemas. Y es fuerte, sí. Entonces, en Radio Capital, después de los partidos de fútbol de las clasificatorias, vamos a estar en contacto con las transmisiones internacionales sobre Francia. Pero vamos un ratito hasta nuestro centro de Radio Capital. Los rehenes que habían salido de ahí hablaban de escenas en las que los terroristas, los atacantes, estaban ejecutando uno a uno los rehenes que habría en su interior. Como digo, según la policía, se habla de un centenar de muertos. Esperamos una confirmación de esa cifra, una confirmación exacta
Y todo esto ahora lo que arroja es que ese es el principal escenario de todo lo que está sucediendo en París. Hasta ahí se había desplazado la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y también se va a desplazar François Hollande, el presidente, acompañado de los ministros de Justicia y de Interior, para ver qué ha sucedido, cómo ha sido ese asalto y para evaluar esa situación que, como digo, ahora mismo se prevé la más compleja y la más dramática por todo lo que ha sucedido. Venimos hablando de que los medios franceses apuntaban a una cifra de unos 60 muertos, ahora esa cifra se eleva, conociendo que solo en esa sala Bataclan habrían fallecido 100 personas. Como apuntabais también, otra de las últimas informaciones es que según medios locales, según medios franceses, el Estado Islámico habría reivindicado la autoría de los atentados. Hemos dado esa información, última información sobre ese asalto a la sala Bataclan, esas 100 personas muertas, esos 2 terroristas abatidos, pero recordemos que hay más escenarios de ataques en París, otros de ellos son diversos tiroteos en la capital. El más significativo, sobre el que más información hay, es un tiroteo en un restaurante del norte de la capital. Se habla también de decenas de muertos allí. No se sabe exactamente cuál es la cifra exacta que arrojaría ese escenario, y sobre lo que ha sucedido también similar a lo que cuentan los testigos de la que ya podemos calificar masacre de la sala Bataclan. Un hombre, en este caso, en ese restaurante, ha entrado armado con un fusil Kalashnikov y ha empezado a emprender tiros con los que había allí. También hay que destacar que hasta ahora no hay confirmación de que se haya detenido a ninguno de los atacantes, salvo el abatimiento de esos 2 atacantes en la sala de conciertos. Otro de los escenarios, recordemos, es ese estadio de Francia, donde se estaba celebrando un partido amistoso entre la selección francesa y la selección alemana. Se han producido 3 explosiones las afueras, en los aledaños de ese estadio, y también se ha confirmado que 2 de ellas habrían sido un ataque suicida, el otro habría sido una bomba. Ha sido especialmente dramático porque, recordemos, ese estadio estaba lleno, era un partido amistoso entre ambas selecciones, y justo en ese momento estaba el presidente François Hollande en ese encuentro, viendo ese encuentro, y con los ministros de Exteriores de ambos países, de Francia y de Alemania. Ha tenido que ser evacuado en helicóptero cuando se han producido esas 3 explosiones. Ha sido trasladado al Ministerio de Interior, donde se ha decretado ese gabinete de emergencia para evaluar la situación, pero, como digo, ahora el siguiente escenario es esa sala Bataclan. Hay que recordar también que las autoridades francesas han impuesto un toque de queda en la ciudad, han pedido a los parisinos, a la gente que está en la capital francesa, que permanezcan en sus casas, y los que no lo están, que permanezcan a resguardo. Se han cerrado los metros, los hospitales todos los hospitales de la capital están en emergencia, y es que hay que recordar que Francia está en máximo estado de alerta. Quizá lo más significativo, la reacción más significativa ha sido ese discurso a la nación del presidente François Hollande, en el que ha asegurado eso, que Francia está siendo, que París está siendo objeto de un ataque terrorista sin precedentes. Ha decretado, como digo, ese estado de emergencia y el cierre de las fronteras, algo que no ocurría desde la guerra con Argelia. Si os parece, escuchamos algunas de las palabras, alguna de esa declaración a la nación de François Hollande. En unos minutos se iniciará una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. Se tomarán 2 decisiones. Declarar el estado de emergencia, que supone el cierre de varios organismos y una posible restricción del tráfico. Además, es probable que haya registros en la zona de Île-de-France. La segunda decisión que he tomado es cerrar las fronteras. Tenemos que confiar que nadie pueda entrar en el país. Circuito electoral. Circuito electoral. Bueno, mi querido Jaime, a ver, ¿qué pasa con el Tribunal Departamental Electoral? Renunciaron 4, yo ya tenía alguna duda si es simplemente renunciar o es que el Congreso, que es el que los ha nombrado, tiene que tratar la renuncia, aceptar o no aceptar, y recién desde ese momento la renuncia sería válida. ¿Por qué era esa mi hipótesis? Porque si el Congreso acepta la renuncia,
recién, ellos todavía son miembros del Tribunal Electoral Departamental. Y el Tribunal Supremo tenía que sacar ese tema de la destitución también para los otros 4. Bueno, esto es como de novela lo que ha sucedido en el caso del Tribunal Departamental de Chuquisaca. Hay una denuncia que se la guarda hasta cierto momento para presentarla. La coincidencia es que se activa la denuncia cuando la población toda a nivel nacional empezaba a hablar del tema de la pregunta para el 21 de febrero, porque la pregunta debe venir en pregunta, no en aclaración de pregunta, que es la YAPA, y esto lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, el nuevo. Cuando notaba que empezaba a molestarse la población, el tribunal sale con una fórmula que es, los distraeremos con un proceso en Chuquisaca. Y eso es lo que ha emergido. Por lo tanto, este procedimiento, este proceso disciplinario no es necesariamente jurídico, viene con su cálculo debido. Y claro, ahí vas a encontrar un sinfín de incongruencias. Una es la que tú dices. Un funcionario público está por un mandato, en el caso de los vocales, 6 años, y tiene responsabilidad. La disciplinaria, dice la ley 018 y la 026, responsabilidad disciplinaria, la administrativa, la civil y la penal. Es casi parecido al funcionario público en general, la troncal que nos habla la ley 1178, la ley SAFCO. Ahora, el funcionario, en este caso designado, como es el vocal, que además es MAE, porque es autoridad máxima de un órgano departamental, producto del proceso toma una decisión, en el caso de los vocales, de 4 vocales, y renuncia. La carta de renuncia o el acto voluntario de renuncia no se perfecciona en sí mismo, eso es lo que tú estás diciendo, y eso es cierto, porque el funcionario público tiene un empleador, que es el Estado, y debe presentar lo que se llama la teoría de remisión y aceptación, se llama en el derecho. Vale decir que hace la nota, hay el principio de voluntariedad, hay la manifestación de voluntariedad y se manifiesta a través de algo escrito que denominamos la carta de renuncia. La carta de renuncia debe llegar al que fue designado. ¿Quién designa? La Cámara de Diputados, dice, porque la terna la manda la Asamblea Legislativa Departamental, en este caso de Chuquisaca. Y entonces esta carta tiene que viajar y tiene que llegar hasta donde fue posesionado. La Cámara de Diputados, y llega la nota, y esta nota debe ser leída, estoy ya utilizando lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados, debe ser leída y definitivamente lo que tú dices debe ser aceptado. De ahí hay lo que se llama el cumplimiento de ese efecto de la renuncia. No ha sucedido así, parece que se ha entendido que la renuncia es de conocimiento de todos y el Tribunal Supremo Electoral lo único que hace es decir, bueno, ya han renunciado y se los extingue del proceso disciplinario porque aquí solamente se está viendo la disciplina. Cuando se olvida que hay otro artículo de la propia ley, de la ley del régimen electoral, porque los vocales tienen 2 leyes, la ley 018, que es la ley orgánica, es su estructura orgánica, y la 026, que nos habla de todo el régimen electoral. El 247 de la ley 026 nos dice claramente que cuando hay indicios, cuando verifica el tribunal en el proceso interno disciplinario, se debe remitir, dice, deberá, dice el 247, no dice podrá remitir, ni verá la conveniencia de remitir, dice deberá remitirse al Ministerio Público para la averiguación de los hechos ilícitos y lo que significa la calificación del daño civil. Eso es lo que dice el 247, pero el tribunal solo da lectura al 246, como has dicho. El 246 solamente dice que dicta una resolución por 2/3. Claro, numéricamente los 2/3 del tribunal ha dictado la resolución y se olvida que hay un artículo más abajo del 246, que es el 247 en forma correlativa, y le está mandando a remitir al Ministerio Público cuando hay indicios. Y eso es lo que dice la resolución, hay indicios. Y en forma contradictoria el día de ayer, o incongruente puedo decir, cuando se da cuenta el efecto que se da en la población,
no le ha gustado la resolución porque parecía una burla, doña Hilda estaba muy molesta y tiene toda la razón, recién calcula y dice, nos vamos a presentar al Tribunal Constitucional porque hay un amparo, nos hemos enterado que hay un amparo y ahí vamos a hacer saber. Mira cómo te puentea para que pueda de alguna manera salvar su pellejo, por decir algo, el Tribunal Supremo Electoral. Para mí, la actuación del tribunal, su intención era lavarse y distraer un tema que había que desinflar, que era el tema de la preguntita para el 21 de febrero, y creo que lo que está sucediendo es más bien, está generando mayor, ¿qué te puedo decir?, desconfianza en la ciudadanía y obviamente en el mundo votante. A ver, esto del Tribunal Constitucional, que es el que revisa los amparos, ¿no? Todos los amparos, obviamente, es el revisor de los amparos, de los habeas corpus y de todas las acciones de tutela, para ser más. Y tiene 6 meses de plazos, meses calendario, meses con días hábiles, ¿cómo es? Bueno, el tribunal, casi todos los plazos ahora ya son hábiles, ¿no? Y bueno, no sé si estará dentro del plazo para su revisión, pero ahora el Tribunal Constitucional va a tener que realmente revisar, ¿no? Porque ha habido hechos, como esa resolución dictada hace 2 o 3 días, que le lleva a que debe considerar o reconsiderar qué ha sucedido, porque no hay congruencia aquí. El mismo Ministerio Público ha rechazado la denuncia planteada, entiendo, por gente de Chuquisaca Somos Todo. ¿Cómo se entiende que ha rechazado el Ministerio Público si esa resolución de hace 2 o 3 días, pese a que se quieren lavar las manos el Tribunal Supremo Electoral, nos hace entender que ha habido una manipulación del voto y obviamente no se ha respetado a ese ciudadano que en su momento presenta su voto, presenta la ánfora y tiene el derecho de que sea cuidado ese voto? Ya está la denuncia ante el Ministerio Público rechazada. Entonces, ahí están libres los miembros del ex Tribunal Departamental Electoral. Sí, pero ese rechazo no es, no quiere decir cerrado. No soy penalista, no soy de la especialidad, pero se la puede abrir producto de nuevos hechos o acontecimientos, dice la ley. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional respalda el amparo constitucional, dice, tenía razón el amparo, los miembros del Tribunal Electoral Departamental de hace poquitos días pueden decir, ahí está, teníamos la razón, y entonces ellos podrían iniciar un proceso al Tribunal Supremo Electoral diciéndoles, nos han dado la razón en un amparo, nos han dado la razón rechazando en el Ministerio Público y nos han dado la razón en el Tribunal Constitucional. No, sí, podemos dar imaginar. Esa es una posibilidad. Hay una posibilidad, nos podríamos plantear ese escenario, claro que sí, si el Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional manifiesta aquello, sí puede haber un efecto de retorno ya también por la vía del reclamo o por la vía de la calificación de los daños, etcétera, etcétera. Y el otro escenario, que el Tribunal Constitucional, revisando ese amparo constitucional, diga, no, se equivocaron, entonces tenían razón los que presentaron por Chuquisaca Somos Todo. Porque, a ver, me voy a acordar un caso. El caso de Cotes. Sí. En Cotes, don Pablo Arizaga presentó un amparo y ganó el amparo. Y fue electo consejero en Cotes. Así es. Revisó el Tribunal Constitucional y dijo, no, se han equivocado en el amparo. Y don Pablo Arizaga tuvo que dejar su cargo en Cotes. Así es. ¿Habrá algo parecido en el caso de Esteban Urquizu? Sí, justamente la revisión tiene sus cosas. Cuando la revisión se tarda mucho, el tiempo ha pasado y hay hechos que se han dado. Ese es el gran problema. Por eso es que lo ideal es que las revisiones sean dictadas en el tiempo más breve para que no ocurran este tipo de situaciones, porque de lo contrario estamos generando inseguridad por el tiempo transcurrido. Ahora, son 6 meses. La elección ha sido en marzo. Entre los trámites y todo lo demás que ha sido abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre, ya estamos en noviembre, 7 meses. O están en el plazo límite o ya se han pasado. Sí, yo creo que además estos hechos como en otros, cuando se ve la relevancia, el tribunal dicta resolución. Este podía ser de relevancia y tendría que dictar para que no pierda su oportunidad y tengamos la definición clara del Tribunal Constitucional, porque si el tribunal dice se han equivocado los del Tribunal de Tutela Constitucional, podríamos estar hablando
producto de la vulneración de los derechos en ese proceso electoral, estuviéramos hablando de una elección, obviamente, una nueva elección para el departamento de Chuquisaca. A ver, veremos eso. Si el Tribunal Constitucional respalda lo dicho por los dos vocales del Tribunal de Justicia Departamental que rechazaron el amparo, entonces el gobernador está, no pasa nada, yo fui elegido, avalado con el tribunal, con el amparo, con el Ministerio Público. Y si no, ¿está en riesgo el cargo del actual gobernador Esteban Urquizu? Así es. ¿Cuál sería la vía? Lo que pasa es que ese fallo del Tribunal Constitucional sería vinculante vinculante básicamente para las autoridades, es decir, para toda la estructura del Estado boliviano, y eso significaría que mediante el mecanismo de convocatoria a elecciones tendría que darse en el departamento de Chuquisaca. Eso ya tendría que ver incluso la misma asamblea para dictar una ley de convocatoria a elecciones en el departamento de Chuquisaca. El Tribunal Constitucional, dentro de su fallo, si es que es contrario al amparo, tendrá que decir, ¿se anulan las elecciones? ¿Qué debería decir? Bueno, producto de lo que pasa es que los amparos van a la vulneración de los derechos y una vez declarada la vulneración de derechos, producto del principio de la independencia de los órganos, manda a que la situación se ponga en orden, de tal manera que ahí emergen los otros órganos del Estado boliviano que se activan para que cumplan con la misma. Si no, tú sabes que le viene también el tema del incumplimiento a sentencias constitucionales. 5 titulares del Tribunal Electoral Departamental ya no estarían en su cargo por renuncia o por destitución, aunque recién después conocerá la Cámara de Diputados las renuncias, pero hay suplentes. Fueron 4 suplentes elegidos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y 1 nombrado por el presidente de la República. Si hay 5 suplentes y una de ellas ha dicho, yo quiero posesionarme en el cargo, y le han dicho, no, un ratito, usted no puede porque sus titulares ya no están en ejercicio, ¿qué es lo que pasa? ¿Me puede contar después de la pausa? Con todo gusto. Una cortita pausa, amigos, y volvemos. Circuito electoral. Circuito electoral. ¿Para qué son los suplentes? Posesionados, primero elegidos, posesionados en el Tribunal Electoral Departamental. ¿Cuál es su rol? ¿Cuándo pueden ejercer ese cargo? Bueno, el suplente ha aparecido en una lógica interesante en este modelo nuevo desde la Constitución del 7 de febrero de 2009. Hay suplentes para magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, si te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque el suplente te permite entrar en una segunda previsión ante alguna situación de renuncia o inhabilitación. Ha habido elecciones para el órgano judicial y todo un gasto incluso que se ha efectuado, es todo un movimiento, y no puede ser que por una de estas situaciones tendría que haber otras elecciones. Por eso es que se planificó que haya autoridades titulares y suplentes. Y en caso en el órgano judicial, Wilson, hay los titulares, después vienen los suplentes y abajo hay los elegibles, que incluso ya se han olvidado algunos, pero había los elegibles. En otras palabras, si pasa este piso, todavía hay un tercer piso, de tal manera que las autoridades podrían irse encontrando hasta el último, cosa que las elecciones serían en el tiempo del mandato. Esa es la lógica del suplente que se ha puesto en esta nueva Constitución. Y en el caso de la función del órgano electoral también se ha visto esta figura. Hay titulares y hay suplentes frente a esta previsión que se ha tenido. Y la ley es tan clara, la ley 026, el artículo 47, se pueden anotar para que ustedes revisen. En el 47 nos hace recuerdo de que son designados los titulares y también los suplentes. Y es más, el 47 manda a que estos sean posesionados por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ya están posesionados, son autoridades solamente con el rótulo de suplente, para decir que ni siquiera han sido posesionados, han sido posesionados. La ley por lo menos
dice que deben ser posesionales titulares y suplentes. Y dice la ley, el artículo 47, continuando en su otro parágrafo, que los suplentes ingresarán en caso de necesidad cuando se los convoque. Entonces, ¿quién tiene que convocarlos? Claro, el artículo 47 da la lógica que es el titular el que convoca, ¿no? Claro, eso es lo que dice el 47, hasta ahí llegó la previsión de la ley. No dice en concreto quién tiene que convocar. Claro, dice cuando se requiere pero no dice ante la ausencia del titular asume el suplente, por ejemplo. No, debe ser convocado el suplente, es lo que dice el artículo 47, y cuando es definitivo, dice todavía el 47, serán titularizados, es decir, de suplentes se los vuelve titulares por el tiempo que corresponde, eso dice el 47. Y por eso en una lógica tenemos que decir por el principio de transparencia, el principio de eficacia, eficiencia, economía incluso, lo que corresponde es, primeramente, poner los ojos en los suplentes. Sabemos que lo que ha sucedido en Chuquisaca no está previsto necesariamente en el 47, es obvio, pero hay suplentes, y los suplentes no los puedes dejar de ver, ahí están los suplentes, y si están habilitados es obvio que hay que tomar en cuenta a los suplentes porque ya han sido posesionados hasta por respeto de la misma posesión que han tenido, y es suficiente que haya 3 suplentes porque el tribunal viene de 3, de tal manera que con 3 ya hacen quórum y no necesariamente los 5. Esto para cumplir el periodo, porque no nos olvidemos que el periodo son 6 años y al año iban a cumplir. Bueno, este accidente, entre comillas, que ha sucedido ha producido una renuncia de los vocales y tenemos un tribunal acéfalo. Por lo tanto, ello simplemente es para completar y el ciclo corresponderá al año nuevamente de ser designados por ternas de la Asamblea Legislativa Departamental y su remisión a la Cámara de Diputados para que por 2/3 sean designados titulares y suplentes. ¿Pierden su carácter de suplentes en el momento que asumen algún cargo público o privado estos miembros del tribunal? Lo que pasa, la ley tampoco ha previsto aquello. Ahora, hay una situación, si el suplente solamente funciona como funcionario público en el momento que se lo convoca, imagínate, se le puede convocar una vez al año, este señor va a morir de hambre todo 5 años tendría que estar 5 años prácticamente en una inanición total. Entonces hay una lógica que tendríamos que tolerar que puedan estar cumpliendo alguna otra función. Privada no hubiera ningún problema. Si fuera pública, a mi entender, la ley no puede ser tan drástica con 5 años que no tengas el derecho a la alimentación, al vestimenta, etcétera. Y en esos casos, para mí, no estuviera inhabilitado. Con que se habilite definitivamente, es decir, que no haya ejercicio de incompatibilidad en otra función, este señor o esta señora que ha sido suplente tendría todo el derecho de asumir, en este caso, que ha aparecido en el departamento de Chuquisaca. Pero y entonces ahora los miembros del Tribunal Supremo Electoral que han venido, instalado sala plena, han dicho, nos hacemos cargo del Tribunal Electoral Departamental para supervisar la elección del 21 de febrero. Ahí yo creo que la población debe estar razonando. Más propio es que el suplente lo titularices al amparo del 47, la ley 026, y no las autoridades superiores, porque jerárquicamente, obviamente, el Tribunal Supremo está por encima de los departamentales, pero que del Tribunal Supremo, aprovechando su rango, vengan a un departamento y aquí en el departamento administren, como dices vos, un referéndum como es el 21 de febrero, que es de nivel nacional. Aquí más bien yo veo otro problema que podría darse, que estén usurpando funciones, porque si revisas la ley 018, dice, estas son las atribuciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral y estas son las atribuciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y estas son las atribuciones del presidente del Tribunal Departamental y estas son las atribuciones de los vocales departamentales. Pero en ningún momento en el catálogo de atribuciones de un vocal del Tribunal Supremo está el de administrar un departamento con Chuquisaca. Cuidado que haya usurpación de funciones y estemos entrando a otro ilícito penal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si este Tribunal Supremo Electoral, que se hace cargo del Tribunal Electoral Departamental para este referéndum del 21 de febrero, cometiera irregularidades o no las cometiera, pero alguien quiere denunciarlos, ¿ante quién los va a denunciar?
si la instancia superior es el Tribunal Supremo Electoral, que está como Tribunal Electoral departamental. Claro, internamente no se podría porque la autoridad que estaba arriba ha aparecido abajo. Normalmente en los procesos administrativos el de abajo es el que sube, lo que se llama la promoción, se llama, ¿no? Institucional. Cuando el AI, por ejemplo, es el que sube, de subjefe sube a jefe. Aquí es contra la lógica de lo que es el sistema administrativo, el que está arriba baja, te puedes dar cuenta, y al hacer esta flecha al revés, es lo que tú estás diciendo, que uno plantea su reclamo como ciudadano, pero ¿quién lo va a ver si el de aquí arriba se ha bajado? Tendría que volver a ver el mismo, ya es juez y parte, claro que sí. Aquí se ha inhabilitado uno mismo. Ahí es donde notamos de que cuidado que el Tribunal Supremo Electoral esté animándose a administrar el referéndum, porque obviamente va a ser una contienda dura el 21 de febrero y sí van a ser proclives a este tipo de denuncias. Suponiendo que ya no habría problema, renunciaron los titulares, los suplentes no existen, ¿cómo se procede para la nueva elección de miembros del Tribunal Electoral Departamental? ¿Hay plazos? ¿No hay plazos? La norma dice que pase el referéndum, o la norma es ciega y dice no nos importa si hay referéndum o no, debe iniciarse el proceso. No, lo que sucede es que ante una cefalía, ¿qué es lo normal que sucede? Cubrir esa cefalía, ¿no es cierto? ¿Quién cubre esa cefalía o quién inicia ese proceso para cubrir esa cefalía? La ley es clara, dice la Asamblea Legislativa Departamental, por 2/3 también, es el que debe emitir las ternas, es decir, la terna quiere decir 3, una lista de 3, y que se ha remitido o elevado a la Cámara de Diputados. Tiene un plazo de 45 días y la Cámara de Diputados designa por 2/3, y bueno, creo que estoy repitiendo lo que anteriormente dije. Ese es el mecanismo que se debe dar, porque de lo contrario podía entenderse también que la Asamblea Legislativa Departamental estuviera incumpliendo deberes. Doña Hilda Saavedra hoy nos decía, nosotros vamos a proponer a los mejores sucrenses chuquisaqueños para que sean parte de este Tribunal Departamental Electoral, aunque sabemos que el MAS va a elegir a los que quiere. Entonces, ¿quién va a querer hacerse nombrar por la oposición para perder? Bueno, yo creo que aquí el tema del órgano electoral, había que rescatar lo que antes se hizo, ¿no? Que sean notables y de tal manera que genere imparcialidad y se fortalezca la democracia. El movimiento al socialismo no jugó a ello, lo sabemos. El anterior Tribunal Supremo Electoral salió escapado porque ya no podía soportar lo que pasó en el Beni, por ejemplo, como ejemplo sencillamente. Entonces fue tal desgaste que vieron la estrategia de hacerlos escapar. Ya de inicio el vicepresidente repetía que tenían que irse, como que se fueron, y nombraron a otros que tampoco es ninguna maravilla. Ese mismo modelito se lo está haciendo y se lo va a hacer aquí en Chuquisaca. No pensemos de que van a ir los mejores, los más imparciales, porque no se está jugando a los imparciales, más bien lo que está jugando es a los muy parcializados, y si bien puede haber una renovación, es simplemente un efecto espejo para que la gente se alegre, porque ten por seguro que los 2/3 del movimiento al socialismo va a sacar a otros comprometidos, porque la idea es esa, tener a tribunales departamentales y Tribunal Supremo Electoral bajo el cuidado y prácticamente los hilos del ejercicio del poder. Gracias, Jaime, mira que rápido se ha pasado. Les reitero, en Radio Capital vamos a estar con... ¿Ya terminó el partido? Todavía con ese partido Brasil-Argentina, después el otro partido, después estaremos con toda la información de lo ocurrido en Francia. Como estamos en 24 horas, podemos informar si está en la movilidad o en algún lugar donde usted quiera escuchar. Vamos un ratito a ver qué es lo que está pasando en el informe de Francia. Ha pedido unidad a todos los franceses, ha dicho que todos deben estar al lado de los familiares y de las víctimas, y que estos ataques terroristas son de una amplitud sin precedentes. De hecho, él ha asegurado que el despliegue de fuerzas de seguridad e incluso del ejército es sin precedentes en la historia. Ahora mismo París está tomada
prácticamente para intentar evaluar la situación, intentar también poner fin a esos ataques, porque como digo, conforme avanzan los minutos se van sabiendo más informaciones y cada vez la magnitud de la tragedia sigue aumentando, si cabe, y también ha asegurado finalmente decir que el presidente François Hollande ha pedido la confianza de todos y ha pedido sobre todo un mensaje de unidad. Elena, muchísimas gracias. Con esas palabras de François Hollande ponemos fin a esta conexión en directo. Elena Villar nos contaba cuál es la situación en la capital de Francia, escenario de diversos ataques. En uno de los informativos anteriores hemos hablado con una testigo de la cadena de atentados de París. Escuchamos sus palabras. ¿Qué nos puedes contar hasta este momento? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, la situación está siendo bastante caótica. Realmente estamos en un hotel, no se puede decir que estamos recluidos porque si quieres puedes irte, pero no hay taxis, la red de metro se ha cortado, de autobuses, y bueno, las noticias que llegan son confusas. Nos han dicho que acaba de haber otro atentado en el Pompidou, que ha habido atentado en Les Halles, que ha habido otro atentado en el 10, en el 11, en el 13, y bueno, nos ha recomendado el propio hotel que nos quedemos a dormir aquí, que mejor no irnos a casa. Y aquí estamos. Olga, en estos casos, según hemos conocido a través de un compañero nuestro, ¿tienes conocidos y lazos con personas que estaban dentro de este teatro? Incluso podríamos hablar de unas personas que habría perdido la vida. ¿Has conseguido hablar con ellos? ¿Cómo era el momento en que has hablado con ellos o por qué ellos estaban en ese lugar? Sí, exacto. Estamos cenando con un amigo nuestro francés y su amigo pues ha ido a un concierto de heavy, creo, en Bataclan, y no sabe nada de él. Al momento no saben absolutamente nada de él, tiene el móvil apagado, no sabemos si le han liberado, si es uno de los fallecidos, no ha podido contactar todavía con él. Y luego, por desgracia, otro de sus amigos estaba cenando en la terraza donde se ha producido el tiroteo y ha fallecido. Estaba con su novia ha resultado herida, pero él ha fallecido. Olga, antes estábamos hablando de que tú te encontrabas ahí por circunstancias, ¿no? Tu turismo, un viaje de ocio. Antes de que hubieras llegado a París, ¿habrías tenido alguna sensación de alerta, de alarma, presencia policial? ¿Os habrían impedido hacer algún recurso para llegar hasta ahí? ¿O ha sido todo normal? Bueno, yo estuve aquí hace 2 semanas y comenté cuando llegué a Barcelona que había notado mucha presencia policial por las calles, más de lo habitual. Y realmente se me pasó por la cabeza, dije, mejor no ir a lugares muy públicos porque vi demasiado control policial, pero bueno, se quedó allí hasta hoy. En ese caso nos estabas comentando que el hotel se ha puesto en contacto con vosotros para deciros que os mantuvierais mejor en las habitaciones. Se nota la presencia policial, como bien decías, pero la policía, por ejemplo, está advirtiendo en los hoteles, está advirtiendo a los turistas que, por favor, las medidas de seguridad que deben llevar a cabo. No, para nada. Lo que pasa es que nosotros realmente estamos en una zona, estamos como en el 8º distrito, y es un distrito que quizá queda un poco alejado donde ha pasado todo. Pero aquí no hemos visto ni policía, así que es verdad que en las calles pues te ven coches de policía, si te asomas, ambulancias, pero aquí no, aquí se respira en teoría normalidad. Esa normalidad que bien decís, Olga, por ejemplo, ¿cómo está transfiriendo a otros turistas, otras personas que tengas alrededor de este establecimiento hotelero donde te encuentras? Bueno, el hotel tiene un restaurante y entonces estamos como todos subidos en la 2ª planta del restaurante y bueno, pues estamos aquí todos en mesitas y por la hora que es ya debería estar cerrado este restaurante y sigue abierto. Estamos pues aquí bastante gente. Olga, antes hablábamos de que precisamente hoy estaba teniendo lugar varias circunstancias en París. En estos momentos estaba el partido de fútbol, aunque fuera amistoso, entre las selecciones de Francia, Alemania. Además, también se está preparando la ciudad para ese encuentro sobre medio ambiente. La presencia policial se ha visto un poco desbordada. ¿Vosotros habéis pensado que en ese momento no has sido capaz de ver la situación? ¿Veíais que quizás podría pillar por sorpresa en cualquier momento? ¿Había alguna sensación de miedo, temor? Es que hoy realmente no he visto ninguna presencia policial, porque yo he llegado esta mañana a las 10 de la mañana, he estado paseando por las zonas afectadas, por todas,
Y así como te digo que hace 2 semanas vi mucha presencia policial, hoy no he visto presencia policial. Tampoco en el aeropuerto ha sido nada del otro mundo, ni nada, ha sido como un día normal. Y de todo el mundo llegan reacciones de condolencias. Entre ellas están las del líder de Rusia, Vladimir Putin, el presidente estadounidense Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel. Conectamos a continuación en directo con nuestro compañero Nicolás Sánchez O'Donovan. Hola Nicolás, buenas noches. ¿Qué han dicho los líderes mundiales acerca de este ataque ocurrido en París? Hola Sier, ¿cómo estás? Un saludo. Pues reacciones a nivel... Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.